demás estudiantes que no pueden participar en la clase en vivo pueden ver la grabación. Excelente, muy bien. Una cordial, cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse. Después de una larga jornada de trabajo, aprecio inmensamente que dedican este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por esa gesta heroica que hacen de estar acá presente en las clases en vivo. Seguimos avanzando, estamos en la lección 3 de identificación espiritual y hoy vamos a estudiar sobre la justificación. Vamos a ver que es 100% obra de Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, ni mucho menos para ganarnos. Es un regalo de Dios que llegó a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús y es, como dije anteriormente, un regalo de amor inmerecido que Él nos ha mostrado. Muy bien, postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase pidiendo que sea Él quien bendiga esta reunión esta noche, que nos lleve a sus pies para escuchar su palabra, aplicar a nuestras vidas y compartir con gozo lo que Cristo nos ha compartido. Oremos, Padre Celestial, a lo largo de la historia, los falsos profetas han distorsionado las Escrituras, como fue el caso de los judaizantes que engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Señor, envía tu Espíritu a nuestra vida y manténnos fieles a la verdad de tu palabra, de tu evangelio, creyendo, confesando y enseñando que somos justificados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como dije anteriormente, el enfoque de esta clase es la justificación. Y los tres objetivos para esta clase son probar con la Biblia que la justificación es 100% obra de Dios. Número 2, identificar las diferencias doctrinales entre la Iglesia católica, protestante y luterana en cuanto a la justificación. Y concluimos, definiendo qué es la justificación objetiva y subjetiva. Excelente, entonces nos tocó ver el video y también leer algunos textos bíblicos, pero específicamente nos vamos a enfocar en Romanos capítulo 3, los versículos 19 hasta el 28. Y vamos a hacer como un estudio bíblico esta noche sobre la justificación. Entonces, para empezar, vamos a decir que la justificación, ¿verdad? Este tema es tomado literalmente de un tribunal de justicia romano. Entonces, para nosotros, la doctrina de la justificación es la enseñanza principal de la Biblia. Entonces, somos justificados por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo, que es un regalo de Dios para nosotros sin que hayamos hecho nada para ganarnos. Muy bien. Entonces, hicimos la pregunta, ¿qué significa el término bíblico justificación? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es su investigación? ¿Cuál es su conocimiento bíblico de esta palabra? Adelante, hermanos, les escucho. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Gracias, Víctor, por romper el hielo. Adelante, hermano. Sí, creo que hay dos formas es por lo que estuve leyendo, que hay dos formas de interpretar, ¿no? Hay una iglesia que interpreta de una forma y hay otra, digamos, que interpreta de otra forma también. Una es a través del perdón del pecado, a través de la obra, y cómo pocos podían interpretar la palabra de Dios, y otra es a través de la fe. Quiero que me corrija si más o menos está
Gracias, Víctor. Sí, bueno, podríamos decir que hay un solo término bíblico para este significado de justificación, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar a Claudia, luego a Félix y luego vamos con el significado de la palabra, del término justificación. Querida Claudia, buenas noches. Adelante, hermana. Buenas noches, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Justificación es algo que estoy siendo justificada por otro ser, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Eh, Estoy justificada por la gracia. Estoy Gracias, querida hermana. justificada por la gracia de Jesús y, bueno, se justifica, por ejemplo, en el término terrenal, justifico porque hice tal o cual cosa, pero nosotros somos justificados por Cristo, por su sacrificio. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Adelante, hermano Félix. Gracias ¿Qué por tal, tu pastor? participación. Buenas noches, hermanos. Acá el aporte que quiero dar es dice, ¿no? Declaración de Dios, el pecador es declarado justo, después dice, no es por méritos humanos, es por gracia mediante la fe en Jesucristo, y ahí cita dos versos bíblicos, ¿no? Romanos 3:24 y Gálatas 2:16. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, sí, como ustedes dijeron, aquí está, justificar literalmente significa declarar justo o inocente a alguien, como decía Claudia. Las escrituras enseñan que Dios en su misericordia declara al pecador por causa de Cristo, declara justo, debo decir, al pecador por causa de Cristo por medio de la fe. Solo por gracia Dios nos declara santos, inocentes y moralmente perfectos. De esta se derriba la enseñanza central de la Reforma luterana, justificados solo por Cristo, solo por gracia y solo por la fe. Entonces, cuando se trata de nuestra relación con Dios, Él es el juez. Nosotros somos los culpables por nuestro pecado, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y en la cruz sufrió el castigo que merecíamos. Ganó la justificación, un veredicto de no culpable para todas las personas. Muy bien. Imagínense, hermano y hermana, que usted y yo estamos ante la corte del juez. Ahí está el juez con el martillo en mano, escuchando todas las acusaciones. Hay un expediente enorme de nuestra parte. Hemos pecado, hemos roto los mandamientos, hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, y la lista sigue larga, ¿verdad? Y el juez está levantando la mano para declarar su sentencia culpable de la muerte eterna en el infierno. Pero viene Jesucristo y dice, yo me hago cargo. Padre amado, sobre mí haz recaer el pecado, la injusticia, la imperfección de Nixon Vivar, de Víctor, de Claudia, de Félix. ¿Verdad? Entonces el juez, en vez de declararnos culpables por nuestros pecados, declara culpable a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nosotros tuvo que morir. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por nosotros ¿para qué? Para declararnos justos e inocentes ante la presencia de Dios. ¿Nota usted que es 100% obra de Dios? Somos declarados justos ante Dios sin que hayamos hecho absolutamente nada. Nosotros fuimos a la corte a escuchar un veredicto culpables de ser condenados en la muerte eterna y salimos de la corte inocentes por la obra de Cristo. Entonces es más o menos la palabra bíblica, ¿verdad? Es declarados justos e inocentes. Bien. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo recibimos esta justificación? ¿Cómo es nuestra condición espiritual sin Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Alguien que me ayude con este texto bíblico que estamos ya avanzando de Romanos,
para identificar nuestra vida sin Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Voluntario que me ayude, por favor, con Romanos 3, 20 al 24. Alguien que pueda ver bien la pantalla, que esté claro. Entonces Querido leo yo. Perdón. Víctor, hermano, adelante. No, está bien, como quiera. ¿Desea darle la oportunidad a la Claudia, por favor? Sí, claro. Gracias, Bueno, Víctor, por tu gentileza. leo, Adelante, Claudia. leo entonces, hermanos, bendiciones. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Gracias, hermana. Y de una vez, aprovechando su gentileza, también el resto de los versículos. Claudia. Sigo. Sí, por De favor. hecho, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romano 3, 20, 24. Gracias, hermana querida. Muy bien, entonces, clara, concreta, la palabra de Dios. Entonces dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. Entonces es muy claro, muy directo la palabra de Dios, ¿verdad? Esto elimina toda obra humana, todo esfuerzo, todo sacrificio que queramos hacer para ganarnos el favor de Dios, para entrar en comunión con Dios. La Biblia dice así, no es como funciona. El apóstol Pablo en todos estos capítulos, ¿verdad? Hace un argumento grande. Está hablando a los judíos, les está diciendo, ¿verdad? Ustedes creen, no, se dice, poner también judío, ¿verdad? Nosotros que somos pueblo de Dios, que hemos sido el pueblo escogido de Dios, dice, aún para nosotros, ¿verdad? Él dice así, la ley no sirve de nada. Con la ley no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el único medio de acercarnos a Dios es por la fe en Cristo Jesús, por el sacrificio expiatorio que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Muy bien. Según Pablo, ¿puede el ser humano ser justificado ante Dios por sus propios medios? ¿Qué piensan ustedes? Según Pablo, ¿puede el ser humano ser justificado ante Dios por sus propios medios? Querido Víctor, adelante, hermano. No, creo que no, porque estamos hablando de la obra, ¿no? De la persona y no por la fe. Gracias, querido hermano. Sí, completamente de acuerdo con usted. No, por obras nadie será juzgado ante Dios. Nadie será declarado justo, debo decir, ¿verdad? Querido Wilmar, buenas noches. Cuéntenos. Profesor, buenas noches, mis hermanos, buenas noches. Sí, totalmente de acuerdo también con mi hermano. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Gracias, Wilmar. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a avanzar. Muy bien. Aquí, como ya mencionamos anteriormente, el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Verdad? Otras palabras, ningún ser humano será declarado justo ante Dios. Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, la ley no tiene nada que ver con esta justicia, ¿verdad? La ley es como un espejo, nos muestra nuestro pecado, nuestra imposibilidad de alcanzar
la gracia, el perdón, la amistad, la armonía, la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo es que un pecador es justificado ante Dios? Querido Eliseo, tiene el micrófono abierto, desea compartir su comentario. No, pastor, no, lo que pasa es que ya se me trabó aquí este aparatito, pero no, todo bien, gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Entonces, ¿cómo es? Ya identificamos, muertos espiritualmente, no Oye, podemos hacer nada ante Dios. Querida Claudia, cuéntenos. ¿Qué pasó? ¿Qué misterio? ¿Qué milagro Eh, pasó en nuestra vida? Dice, ¿cómo es que un pecador es justificado ante Dios? Sin lugar a duda, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada. Ese es mi aporte. Gracias, querida hermana. Muy bien. Justificados gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Algún otro comentario? Pastor, bendiciones. Adelante, querido José David. Sí, ¿cómo un pecador, verdad, es justificado ante Dios? La palabra del Señor Jesucristo es clara, ¿verdad? Y nos habla que dice que el que cree, ¿verdad? En Él ya ha sido, ¿verdad? Salvo. La palabra del Señor Jesucristo nos dice, cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero, ¿qué debo hacer? Le dice, para ser salvo. En Hechos capítulo 16, versículo 31. Y le dijo, ¿verdad? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente es creer, pastor. Bendiciones. Gracias, querido José David. Excelente ejemplo que usa José David, ¿verdad? El carcelero, al ver ese milagro divino que sucedió en la cárcel, al ver las puertas de la cárcel abiertas, las cadenas de los prisioneros, de los peores reos rotas, ¿verdad? Él pensó que todos se han ido, ¿verdad? Pero ya se iba a matar y cuando Pablo y Silas dicen, mira, ahí estamos, aquí estamos todos, no te hagas daño, ¿verdad? Entonces, como siempre, él pensó que Pablo y Silas le iban a cobrar o le iban a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Él dijo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Gracias, querido David, José David. Entonces, aquí está. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Siendo justificados, me encantan estas palabras, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente por gracia deja muy claro que no ganamos esto con nuestras obras. Es un don que Cristo ganó para nosotros mediante su redención. ¿Verdad? Aquí podemos también mencionar Gálatas 2, 8 al 9, que dice, por gracia sois salvos mediante la fe en Jesucristo. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, seguimos. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró, perdón, voy a mover esto acá. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, ¿verdad? Dios miró nuestra imperfección y se compadeció de nosotros. Y en ese amor misericordioso, amor infinito que nos ha tenido, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Jesucristo fue quien se hizo, ¿verdad? Pecado por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, primera o segunda? Me acuerdo muy bien. Bueno, creo que es 2 Corintios 5:21 dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Ningún pecador
puede acercarse a Dios sin haber sido lavado con la sangre de Cristo, sin haber sido colocado el manto de justicia y perfección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tomó nuestra injusticia sobre sus hombros, la clavó en la cruz, ¿verdad? Y nos devolvió su justicia para que hoy Dios nos vea como sus hijos amados, redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve la obra redentora de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, el apóstol Pablo nos cuenta, nos muestra, nos recuerda, ¿verdad? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Dios, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos conoce bien, ¿verdad? Imagínese usted cómo seríamos de arrogantes si pudiésemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Si a veces en las iglesias vemos, ¿verdad?, que un creyente que ya tenga más años en la iglesia, que sea más elocuente en sus palabras, notamos que se ve que mira a los demás sobre sus hombros, se siente mejor, se siente más importante, se siente que tiene más privilegios, ¿verdad? Imagínense si así fuera en las cosas del reino de los cielos. El Señor nos conoce. El Señor sabe que fácilmente nos jactamos, que fácilmente nos creemos mejores que los demás. Y ahí el apóstol Pablo le dice a los judíos, ¿verdad? Ustedes que se creen mejores, ustedes que se creen que cumplen la ley de Dios perfectamente, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ustedes son nada, son don nadie, ¿verdad? Porque no es por las obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe y no por las cosas que exige la ley. Muy bien, hermanos, vamos a reflexionar un poquito en esta parte que ya hemos estado hablando. Dice, si la Biblia es clara y muy concreta al recordarnos una y otra vez que somos justificados, o sea, declarados justos e inocentes ante Dios, solamente por la fe en Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección, viene la pregunta. ¿Por qué entonces existe la idea de hacer algo para ganar el favor de Dios? Cuéntenme, hermanos, ¿qué piensan? ¿Cuál ha sido su experiencia personal? Adelante, querida Claudia. Eh, para mí, principalmente, esto pasa por el legalismo, por lo que se ha vivido. Yo lo planteo desde mi familia, porque ahí fue donde nosotros vivimos el legalismo. Fue terrible, traumático, porque destrozó mi casa, eso destrozó mi casa. Y hoy, de hecho, tengo hermanos que ni siquiera van a la iglesia y no quieren saber nada. Después tenemos la otra mitad, que junto con mi padre pudimos recuperarnos de esta situación. Pero terrible, terrible. Bueno, ese es mi aporte, una experiencia personal familiar. Sí, querida Claudia. Gracias, hermana, por compartir eso, ¿verdad? No es broma, no es un chiste meternos con las cosas sagradas de Dios, ponerle precio a las cosas divinas, esos regalos divinos que el Señor nos da por pura gracia, por pura misericordia. Literalmente es ponernos a boxear con Dios, a retarle a Dios, ¿verdad? Y ahí salimos perdiendo. Querido Félix, adelante, hermano. Pastor, para aportar lo que dijo la compañera. En mi caso también algo parecido, ¿no? Porque en mi casa antiguamente casi la mayoría de nosotros hemos sido católicos y al final de cuentas eso se ve como una enseñanza errónea que hemos tenido, ¿no? En el camino y por parte de un orgullo humano, por religiosidad, por tema de tradiciones, uno a veces va familiarizándose con ese concepto, ¿no? De querer ganar el favor de Dios a través de las obras humanas. Y eso, pastor. Gracias, querido Félix.
Gracias, hermano. Escuchemos a José David. Bendiciones, bendiciones, pastor. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo de la salvación, que es gratuitamente, ¿verdad? Hay muchos que están diciendo, ¿verdad? Que la salvación no se pierde. Hablan muchos, dice, ¿cómo vamos a perder la salvación? Y hablan, dice, la salvación, si ya aceptas a Jesucristo, si ya reconoces a Jesucristo, la salvación no se pierde. En Hebreo capítulo 2 versículo 3 Pablo está hablando, ¿verdad? Ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada, dice, por los que oyeron, ¿verdad? Entonces, para con Dios no hay excepción de personas, la salvación es para todos nosotros la salvación. Pero hay muchos que dicen que no se pierde, pero tenemos que guardarla, ¿verdad? Tenemos que perseverar, porque la Biblia nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tenemos que ser obedientes, porque Dios lo que quiere es obediencia. Y que nosotros, ¿verdad?, entendamos que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor. Dice que para con Dios no hay excepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Y también nos habla, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice, yo soy Dios, yo soy Jehová, Dios de dioses, ¿verdad? Que no hago acepción, dice, de personas, ¿verdad? Él es para todo porque Dios es amor. Es el amor tan grande y maravilloso, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, ¿verdad? Un regalo maravilloso, pero nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y no creerle, ¿verdad? A todo aquellos que vienen diciendo cosas, ¿verdad? Porque en el internet ahora están viendo muchas cosas. No podemos creerle Gracias, a la palabra que está escrita en gracias, la José Biblia. David. Bendiciones. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, nomás para comentarle, sí, la salvación es un regalo de Dios y no es nuestro. Este, si menospreciamos la gracia, si la pisoteamos, si no la valoramos, el Señor no tiene ningún problema de quitarnos y darlo a otra persona, ¿verdad? Es un regalo de Dios como la fe, la gracia, la redención, la santificación, la salvación son regalos de Dios. Entonces, claramente podemos perder, ¿verdad? Gracias, José David. También otro puntito es, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena y bendita voluntad, ¿verdad? Es Dios a través del Espíritu Santo que pone en nosotros esa motivación espiritual de vivir en esta tierra como hijos e hijas de Dios, dando frutos de un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos, vivimos de la forma que el Señor anhela, desea que vivamos, es por gratitud a todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por sus hijos amados. Gracias, querido hermano. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Otro comentario aquí. Estoy viendo aquí también los mensajes escritos. Muchas gracias por sus mensajes. No sé si ustedes pueden leer ahí, hermanos. ¿Algún otro comentario? Sí, profesor Wilmar. Ah, querido Wilmar, sí, la mano levantada. Adelante, hermano. Sí, pastor, lo que sucede pronto con la tradicional en cuanto a las obras es porque con las obras pues se puede ganar más dinero, más indulgencia, más se puede ganar, digamos que por yo creer en X santo, en X persona, en X, entonces, o que hago X sacrificio, X laceraciones y pago una estampita o pago esto, pues esas obras supuestamente me van a salvar. Entonces yo lo relaciono es más con la parte de recaudo de dinero y pues es una parte que está influyendo mucho, mucho en apartar el verdadero propósito de Dios que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya Gracias, el que seamos buenos cristianos es el reflejo ya del amor hacia Cristo, ¿no? Amén, querido hermano. Muy bien, bien dicho. Excelente. Entonces hay muchísimos factores. Ya hemos hablado un poquito sobre el legalismo. Es una, es un cáncer que afecta a muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? También podemos decir el tradicionalismo que nos han enseñado de esa forma y a veces sin abrir la Biblia, sin estudiarla,
sin ver lo que Dios dice, argumentamos y estamos tan seguros que lo que nos dijeron nuestros abuelos, nuestros papás o inclusive nuestros pastores es la verdad y nos olvidamos de abrir la Biblia y ahí encontrar la verdad que no se mezcla con ninguna religión, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios, tal y cual como Cristo nos dejó acá en la tierra su enseñanza divina, la salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta relacionada con este tema? ¿Alguna inquietud que usted tenga? Querido Wilmar, adelante. Y luego vamos con Luis Felipe. Eh, sí, pastor, referente a lo que un hermano, un concepto que un hermano refirió acerca de la salvación. Sí, que la salvación se puede perder. Entonces, sí, referente a lo que ya habían comentado, quisiera saber Sí, hermano, las posibles respuestas. sí se puede perder, definitivamente. Y como dije anteriormente, la salvación es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Sí, nosotros hemos sido toda nuestra vida creyentes, pero de la noche a la mañana ya le restamos importancia, ya no significa nada Dios en nuestras vidas. Hacemos lo que queremos creyendo que ya somos salvos. Perdemos la salvación. Dios no tiene ningún problema de quitarnos y darle a otra persona. Es un regalo de Dios, por eso el Señor nos exhorta diariamente a meditar en su palabra. Y como dije, no podemos jugar con fuego. La gracia de Dios es un regalo, es algo tan sagrado para nosotros, es un tesoro que el Señor nos da las herramientas necesarias para cuidarlo, atesorarlo y vivir en nuestras vidas. Querido Luis Felipe, y luego vamos con José David. Adelante. Pastor, buenas noches. ¿Cómo me la ha ido? Una bendición estar en su clase. Pero yo entiendo una parte para agregar a este tema de la salvación. Tengo un versículo, dos versículos de Juan, uno de Juan 5:4 y Juan 5, donde dice, Ajá. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que es una reflexión buena para la salvación. En el versículo 5, donde dice Jesús es el Hijo de Dios, donde nos da la salvación eterna para todos nosotros siempre y cuando estemos con Él. Esa es mi... Gracias, gracias, Luis Felipe. Sí, tendríamos que ver el contexto bíblico. Excelente. Entonces, lo que vamos a decir aquí, concluir, es que ojalá y pudiéramos decir, ¿verdad?, que muchos de los cristianos que conocemos, y entre ellos nosotros también, estarán en el cielo. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra? Es Dios. Dios conoce a los suyos. Él sabe quiénes lo aman de verdad, quienes confían en su obra redentora, ¿verdad? Porque entre el cristianismo usted y yo sabemos que hay mucha hipocresía. Muchos podemos decir Jesús, Jesús es mi Señor, pero nuestras acciones no están conectadas con nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, solo Dios conoce a los que son suyos, ¿verdad? Él sabe el corazón de un creyente. Él conoce a cada uno de sus hijos verdaderamente, ¿verdad? Entonces, confiamos en la obra redentora de Cristo, confiamos en la gracia, en el amor, en la misericordia, en esa paciencia infinita que Dios tiene por un miserable pecador como yo,
que diariamente me perdona mis iniquidades. Diariamente me levanta la mirada y me muestra la cruz, muestra la tumba vacía, me muestra la ascensión de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy olvidizo, fácilmente me olvido, me distraigo, ¿verdad? Las mentiras de Satanás, las voces que me hablan y hacen que fácilmente me distraiga, ¿verdad? El trabajo del Espíritu Santo en la vida de un creyente es monumental, es inmenso, ¿verdad? No hay palabras para describirlo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no fuera por él, ¿qué sería de mi vida? Querido José David, adelante. Bendiciones, pastor. Mire, este tema es muy interesante, ¿verdad? La Biblia nos habla, como dijo usted, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Pero su inmenso amor y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros, sin hacer acepción de personas, mire, morir, ¿verdad? Por todos nuestros pecados, ¿verdad? Dios no desprecia a nadie. Muchos de nosotros hemos despreciado a Dios y se están yendo y se están perdiendo, porque el que muere sin Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que le espera? Todos sabemos esto. Hay otra cosa muy importante, hermano, ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo tengo 20, 30 años de estar en una iglesia. Y esos años, ¿verdad? Qué maravilloso. Yo los felicito a todas esas personas que tienen 20 o 30 años de estar en una iglesia, pero si fallan en un día y ese día viene y el Señor Jesucristo se los lleva, no, ¿cómo vamos a entregar esa cuenta? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a decir al Señor? 30 años de sacrificio y lo pierden en un segundo, en 5 segundos o en un minuto. Tenemos que perseverar, estar siempre constantes, como las vírgenes, ¿verdad? Que dice que hayan vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Unas se durmieron, las 10 se durmieron, pero unas estaban llenas de aceite del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que perseverar, hermano. Esto no es de solo un día, 2 días, una semana, 3 días. Esto es de todo el tiempo. Mi vida tiene que estar entregada al Señor Jesucristo con toda mi alma, con todo mi cuerpo y mi corazón, como dice el primer mandamiento. Los mandamientos de Jesucristo son para cumplirlos, no para leerlos, sino para obedecerlos. Como dice como dice Santiago 1:22, sé pues hacedores, no solamente oidores de la palabra. Bendiciones, pastor. Gracias, José David. Muy bien, gracias. ¿Qué le puedo decir, hermano? Muchas gracias por su comentario. Dios no está ahí como, no sé, ¿cómo le diría, verdad? Como buscando, mirándonos si cometemos un error y ahí nos da paz, ¿verdad? Porque si vamos a las cosas de Dios, ¿verdad? Dios no solamente juzga nuestras acciones, Dios juzga también nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, yo peco ante Dios, con mis pensamientos, palabras y obras. Vamos a poner 2 ejemplos concretos, ¿verdad? El primero es que el Señor, ¿verdad? Nos dice, no cometas adulterio, el 6º mandamiento, ¿verdad? Y uno dice, yo, gracias a Dios, amo a mi mujer, nunca he cometido adulterio, a mi esposo, ¿verdad? Que Dios me libre de eso. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia va más allá de eso, ¿verdad? Dice, el que ha visto a una mujer y ya lo ha pensado, lo ha deseado, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Y quién de nosotros, los hombres, hablando directamente, no ha hecho eso? Ya hemos ofendido a Dios. Por ese pecado, por ese pensamiento, Dios está en su derecho de castigarme, mandarme al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he roto su mandamiento. Pero ¿qué hace Dios conmigo? Dios no me juzga como merecen mis pecados. Dios juzga a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otro mandamiento que dice, Dios dice, no matarás. Y si nos hacemos la pregunta con la mano en el corazón y nos decimos, ¿alguna vez usted ha matado a alguien? La respuesta, me caigo de la silla y digo, no, oh Señor, jamás he hecho eso, no, que Dios me libre. Pero ¿qué dice la Biblia? Otra vez la Biblia va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, que dice, el que odia a su hermano ya es un asesino, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De los pensamientos, de las palabras.
A veces hemos ofendido al prójimo. ¿Verdad? No somos moneditas de oro y no caemos bien a los demás. ¿Y cómo hablamos mal de los demás por las espaldas? Valientes somos cuando no estamos cerca de alguien, ¿verdad? Pues todo eso, créame que si hacemos la suma total de sus pecados, chuta, no podemos ni siquiera acercarnos a Dios. Pero Dios en su bendita gracia, por eso que llamamos gracia, es como una fuente inagotable, ¿verdad? Que ustedes han visto esas fuentes de agua en los parques centrales de nuestras ciudades, ¿verdad? Hay una fuente de agua incansable, sale, y así misma es la bendita gracia de Dios. Excelente, muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito hablando de la justificación, retomando el tema. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la justificación? Note usted esto muy importante. Dice, si alguno dijere que el impío, o sea, los pecadores, se justifica solo por la fe, sea anatema. ¿Saben qué significa la palabra anatema? Sí, maldito. Sea maldito. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Verdad? Si alguien enseña que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, que somos salvos por la gracia de Dios, ¿qué dice la Iglesia Católica? Tú eres un maldito, tú estás blasfemando, ¿verdad? Porque la salvación de Cristo literalmente no es suficiente. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer las obras, ¿verdad? La ley, la gracia de Dios está ahí, el sacrificio de Cristo está ahí, pero literalmente no es suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando a alguien le enseña en los catecismos católicos, le enseña, o cuando el sacerdote o alguien que está enseñando de esta forma, produce un temor. Entonces, yo si digo que soy salvo solo por la obra redentora de Cristo, ¿qué dice la Iglesia? Los padres de la Iglesia dicen que tú eres un maldito, ¿verdad? Nota usted. Entonces, si me han enseñado eso y la palabra de Dios dice otra cosa, pues hay una lucha, ¿verdad? Entonces, ¿a quién cree? Y al fin termina ganando el ser humano, ¿verdad? Dice, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que solamente por medio de la gracia que podemos hacer. Nota usted, entonces la gracia es como algo extra, algo que nos da esa fortaleza para cumplir los mandamientos, porque si no cumplimos los mandamientos, ¿de qué sirve esa gracia? ¿Tiene sentido? ¿Han escuchado esto ustedes antes? Querida Claudia, y esto claro realmente confunde a la gente, ¿verdad? Sí, yo lo he escuchado mucho. Mi abuela era muy católica por parte de mi papá. Y ellos, el tema de los santos, la estampita, caminar a Luján y un montón de cosas terribles que, bueno, después obviamente con el crecimiento espiritual, el encuentro nuevamente con Cristo y todo esto, mejoró nuestras conductas y nuestras obras, pero sí, terrible porque en realidad nosotros solo somos justificados por la sangre de Cristo, somos salvos por gracia. Y para ellos lo minimizan, es terrible, te tratan de hereje, de todo eso. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, verdad? No estamos acá para estudiar y después vamos a darle palo a nuestros familiares, que todavía, en mi caso personal, todavía tengo familia católica. Es para entenderlos, ¿verdad? Para entender la, la raíz de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué están tan arraigados en esa creencia, verdad? Que no es bíblica, ¿verdad? Y cuando usted de pronto habla con esas personas y le lleva a los pies de Cristo, le lleva a las Escrituras, notará que tarde o temprano, ¿verdad? Van a decir, sí, tienes razón, porque no hay argumentos sólidos, no hay argumentos bíblicos, es más tradición, es más
creencia de las dogmas de los padres de la iglesia y no es bíblico, ¿verdad? Muy bien. Ya vimos la Iglesia Católica lo que enseña en base a la justificación, ¿verdad? Básicamente obras y gracia. Muy bien, ¿qué dicen las iglesias protestantes, verdad? Para ser salvo uno tiene que, ¿qué dice ahí? Uno tiene que, primero, aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está haciendo la obra? ¿Quién está tomando la iniciativa? Querida Claudia, adelante, hermana. Según lo protestante, porque me crié en una casa protestante, y claro, era como que vos iniciaba de qué era tu deseo, tu voluntad, vos de repente un día te levantabas y "Bueno, voy a servir a Cristo". Y eso no es posible, dado de que estamos muertos. El muerto no puede hacer nada, así que el único que puede levantarnos o decirnos si vamos a hacer que somos salvos y llamarnos es Jesús. Hay una terrible contradicción, no depende de nosotros. Él nos amó primero, por eso hoy lo amamos a Él. Sí, hermana querida. Excelente. Entonces, Dios hizo todo, ¿verdad? Él nos escogió, Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos dio nueva vida con Cristo Jesús para que hoy confesemos con nuestros labios que Cristo es nuestro Salvador. Pero hermanos, hermanas en Cristo, que nadie les mienta, que nadie les engañe. Usted no ha hecho nada, ¿verdad? Y cuando creemos, confesamos y proclamamos que nuestra justificación es obra 100% de Dios, nosotros tenemos que paz, ¿verdad? Gozo y certeza de lo que Dios ha dicho se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, que algún día estaremos en el cielo. Muy bien. Segunda cosa que dice, para ser salvo uno tiene que obedecer completamente a Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Podemos, hermanos y hermanas, obedecer 100% a Dios. ¿Puede usted? Podemos obedecer 100% a Dios como Él quiere que lo obedezcamos. La respuesta es no podemos. Querido José David, luego vamos con Claudia. Así es, pastor. Bendiciones nuevamente, ¿verdad? Todo maravilloso esta clase. Estamos aprendiendo muchísimo y creciendo, ¿verdad? Eh, Dios nos pide obediencia, ¿verdad? Pero a cada momento fallamos, ya sea pensando, viendo, ¿verdad? Cosas que no debemos, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Que estando en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Y por lo cual tenemos que esforzarnos cada día más, porque la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales, dice, de las regiones celestes. Es contra el enemigo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ¿a quién busca el enemigo? A los que están perseverando, a los que están obedeciendo la palabra, porque esa es la misión del diablo, ¿verdad? Y que el Señor lo reprenda en esta maravillosa noche. Es la misión de Él, ¿verdad? Estabilizar, quitarnos la paz, ¿verdad? Para que nosotros no estemos tranquilos, porque los que ya están en el mundo, y como dijo usted, ¿verdad? Dios ya nos conoce desde antes. Jeremías 1:5 dice, desde antes que naciesen, dice, yo ya lo había conocido y los escogí, ¿verdad? Dios nos escogió. Entonces, el diablo no descansa día y noche y él ataca cuando más nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a leer la palabra, a tratar de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, el enemigo se levanta de una u otra manera. Y allí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, presentarnos con fe delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué con fe, pastor, y todo lo que estamos, ¿verdad?, en esta clase? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos bien, alegres, Cristo vive, Jesucristo vive, todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando están los problemas, vienen los problemas, hay problemas inesperados, ¿verdad? Cuando vienen los problemas inesperados, ahí es donde Dios nos está probando nuestros corazones también, que cómo estamos, dónde estamos fundamentados y que si en realidad nosotros le amamos a Él, porque la Biblia nos dice, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? En Proverbios 16:2, que Él pesa los espíritus, Dios pesa los espíritus y prueba los corazones también.
Dios prueba, Dios nos está probando. Entonces, en medio de las dificultades es donde nosotros debemos demostrar más que amamos a Él, porque Él ya nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Bendiciones. Gracias, gracias, José David. Escuchemos a Claudia. Sí, bendiciones para todos. Según la iglesia protestante y alguna línea, sin ofender a nadie, por favor, solo hablo desde mi vivencia, y alguna línea del evangélico pentecostal, obedecer completamente a Dios en nuestra vida, que es una obediencia humana, era, por ejemplo, yo tenía, o nosotros en mi casa, las mujeres teníamos, qué sé yo, entre 13 y 15 años. Un día vino un supuesto pastor o ministro y dijo, bueno, para obedecer a Dios hay que sacarse los pantalones, el pelo largo, las polleras hasta los tobillos, y acá se come a tal hora y oran de tal hora a tal hora. O sea, nuestra vida se acabó, era lo peor que nos había pasado. Entonces fue como, ahí obviamente empezó el legalismo, fue terrible, fue traumático, y de eso es de lo que se basa en esta línea, hablando de lo que es la iglesia protestante. La verdad es que gracias a Dios nosotros pudimos entender que no era, que no es así, porque uno no puede ser completamente obediente. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Cada día es un día nuevo donde batallamos con nuestras debilidades, con nuestras carnes, y tenemos que someternos, pedir a Dios, quien es el que lucha por nosotros, Jesús, y de esa forma arrepentirnos, porque siempre fallamos, siempre. No existe la obediencia total. Si fuera así, Jesús no hubiera muerto por nosotros. No, no tendría sentido. Es que no teníamos posibilidad, estábamos muertos. Así que la obediencia eh, exacta no existe. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Sí, excelente. Entonces, vivir así no es vida, ¿verdad? Vivir pensando que todos los días tengo que obedecer perfectamente a Dios. No existe tal cosa en este mundo. Y Claudia dijo, lo describió perfectamente. Si usted o yo hubiéramos podido obedecer a Dios 100%, ¿verdad? Porque Dios dice que obedezcamos 100%, nada, que 99.9%, y el único por ciento el Señor me va a dar, ya porque es bueno, es lleno de misericordia, ¿verdad? No podemos. Si fallamos en un solo punto de la ley, ya hemos fallado todo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia, verdad? Dice, Dios mismo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo otra vez trabaja dentro de nosotros. Él sí está luchando todos los días con el enemigo, ¿verdad? Esa batalla campal, ¿verdad? Para que vivamos como hijos e hijas de Dios, pensando en esto, teniendo en mente con defectos, ¿verdad? Con errores, con pecados, con caídas, pero el que nos levanta, el que nos muestra su gracia, su amor y nos muestra el cielo a través de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Última cosa, para ser salvo uno tiene que, bueno, es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Otra vez, santidad personal. Aquí, ¿verdad? Dicen que nosotros ya no somos del mundo, ya no vivimos en el mundo, ya no hacemos las cosas que hace el mundo. Entonces aquí le meten muchas cosas, ¿verdad? Como la música, el baile, el consumo de algunas bebidas, entre tantas otras cosas. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra? ¿A quiénes visitaba Él? ¿Con quiénes hablaba? ¿Con quiénes pasaba mucho de su tiempo aquí en la tierra? ¿No era con las personas más despreciadas de la sociedad, querido José David? Adelante, hermano. Pastor, qué lindo este tema. No sé, pero es especial, ¿verdad? Yo tanto en mi vida. Lucas capítulo 19, del 1 al 10, ¿verdad? Dice que Jesús iba caminando, dice, por un lugar, y había un hombre llamado Zaqueo. Era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Y era un hombre que hacía cosas malas, ¿verdad? Y cuando Jesús iba pasando por ese lugar, Zaqueo corrió, se subió. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Y Jesús le dijo,
Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Jesús estaba ahí, Zaqueo le dice, si le he robado a alguien, se lo he robado duplicadamente, se quiso congraciar con Jesús. Y las multitudes le decían, mira dónde está Jesús con un ladrón. Está en la casa de un ladrón y se quedan afuera. Había muchos religiosos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero que no era Zaqueo exactamente, es la de lo que hizo en el principio, ¿verdad? De la creación, lo espiritual, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Llegaba a lugares, miramos el ejemplo de la mujer samaritana, no tenía solo un marido, una pecadora. ¿Dónde se metía Jesús? En lugares, ¿verdad? Jesús vino, dice, por los enfermos, no ha venido por los sanos, porque ningún sano necesita de doctor. Los enfermos necesitamos de doctor. Y como un día yo estuve perdido y Jesús llegó a mi vida, me buscó, así mismo también Jesús anda buscando a aquellos perdidos. Dios vino a Gracias. buscar, salvar, ¿verdad? A los que están perdidos. Vino por los perdidos, por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y la misión que tiene, ¿verdad? Academia Cristo, es alcanzar alma para Cristo y lo está haciendo por medio de estas clases, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Conociendo más a Jesucristo por medio de su palabra y por medio de los pastores que Dios los usa grandemente, ¿verdad? En estas clases maravillosas, porque no es fácil, ¿verdad? Estar lidiando con tantos alumnos, pero Dios nos enseña cada día que tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo cada mañana, dice, cada mañana son nuevas su misericordia, su amor, es una nueva oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Aún siendo pecadores. Bendición, hermano. Gracias, querido José David. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Entonces, usted ha notado, vamos a ser muy concretos. Yo tengo parientes, familiares que son evangélicos, ¿verdad? Y a veces me duele mucho escucharles decir que cuando yo era del mundo, ¿verdad? Allá esa pobre gente, esos están perdidos, ya no tienen perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor nos manda a buscar a las almas perdidas, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Si estamos en una burbuja, si nos creemos los mejores creyentes, que ya estamos, herederos del reino de los cielos, caemos en esa hipocresía, caemos en ese fariseísmo, caemos en ese legalismo, y por ese legalismo, por ese segregacionalismo de creer los mejores creyentes que los demás, ¿verdad? Muchas almas se van a perder porque nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Excelente, avancemos entonces. La Iglesia Luterana Academia Cristo, ¿verdad? Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, la fe es la mano que recibe la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Muy bien, seguimos entonces. Dice, ¿por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? Bueno, aquí podemos ver que si una iglesia enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única fuente de su enseñanza, mostrará a Cristo tal y como lo es. Mostrará la obra redentora de Cristo de principio a fin. Mostrará a su congregación, les enseñará a su congregación que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y por la palabra de Dios. Ponerle precio a la gracia de Dios, ponerle precio a la salvación, es ir contra de la palabra de Dios y enseñar falsa doctrina a las almas sedientas y hambrientas que vienen a escuchar la palabra de Dios. Usted y yo sabemos, ¿verdad, hermanos y hermanas, que mucha gente dice una gotita de veneno, si le ponemos en el biberón de nuestros bebés, quizás vamos a decir, no le va a hacer nada, al fin es una gotita, nomás gota de veneno, pero con el tiempo esa gotita de veneno
le va a terminar destruyendo todo el organismo de ese infante. Lo propio es con la palabra de Dios. Cuando alguien nos da un poquito de la falsa enseñanza, con el tiempo terminaremos yendo al infierno porque la palabra de Dios no ha sido enseñada, no ha sido aplicada y no ha sido compartida tal como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, esta palabra, esta enseñanza, la enseñanza central de la Biblia, la justificación por la gracia de Dios, trae paz, alivio y esperanza al cristiano. La justificación más las obras del ser humano trae destrucción, angustia e inseguridad en la vida de los creyentes. Muy bien, ¿qué dijo el apóstol Pablo? De cierto de Cristo os desligáis, este castellano antiguo, los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. Una pequeña comentario, ¿verdad?, sobre la congregación de Gálatas. El apóstol Pablo compartió con ellos el evangelio. Ellos creyeron en Cristo Jesús, aplicaron a su vida, se regocijaron en la salvación que Cristo les había concedido de forma gratuita. Pasó el tiempo, llegaron unos judaizantes y les dijeron: miren, hermanos, gente de Gálatas, ustedes también creen en Cristo, que está bien, pero les hace falta algo más. Eso lo que ustedes creen no es suficiente. Tienen que cumplir las leyes, tienen que hacer esto, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir unas reglas, así la ley es, así la salvación es completa, así son justos ante Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue claro, fue directo y estaba molesto con los Gálatas y le dijo: Gálatas tercos, ¿cómo se les ocurre volver hacia atrás cuando han recibido de Cristo la gracia, el perdón, una nueva vida? ¿Verdad? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso, verdad? Entonces, volver atrás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si ustedes quieren ponerle cualquier cosa a lo que Cristo ya lo ha hecho, definitivamente es caer de la gracia. Ya no es nada, ya no es, para ustedes ya no es nada la gracia. Muy bien, ¿de dónde viene la enseñanza que somos salvos por medio de las obras? Aunque ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad?, al principio de nuestra reflexión. ¿Creen ustedes que esto es algo nuevo? ¿Dónde apareció? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo llegó al mundo esta creencia? Querida Claudia, adelante. Bien, bueno, estas enseñanzas vienen, no me acuerdo los tiempos ahora, pero sí, de lo que es la Iglesia Católica. Bueno, católicos todos, quiere decir universal, y esto se ha desparramado, ¿no?, por muchas ramas. De hecho, los protestantes, los evangélicos también practican mucho eso de las obras. Por ahí no, los protestantes o los evangélicos no practican de hacer caminata o de imágenes, adorar ídolos o esas cosas, pero la verdad es que te terminan poniendo tantas cargas o poniendo tantas cargas a la iglesia que le hacen creer que eso es servir a Dios y que de esa forma se salvan. Y la verdad que es una mentira, porque siempre está rondando legalismo, obligaciones, compromisos humanos. Doctrinas humanas, leyes de hombre, y la verdad que cargas que no las llevan ni ellos. Eso es cierto. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Muy bien, hermano. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Querido Félix, adelante, hermano. Yo, pastor, para aportar algo también, eso se debe en parte al orgullo humano, ¿no? De querer ganar la salvación a través de las obras, también la religión basada en méritos humanos, y en esto vemos, ¿no?, que el error que contradice la palabra de Dios, ¿no? A través de todos esos puntos que también ha dicho la hermana, que también se puede ver hoy en día, ¿no? No solamente en las religiones católicas, ni calvinistas, ni en ningún tipo de esas líneas, ¿no? Sino que hasta dentro de la iglesia evangélica, como dijo nuestra hermanita, se ve también
esos detalles, ¿no? A veces por obra, por querer hacer más cosas o servir más, estar en la iglesia todos los días, piensan que se puede decir como que estás comprando la salvación. Gracias, querido Félix. Gracias, hermano. Escuchemos a Wilmar y luego vamos con José David y avanzamos. Wilmar, hermano. Sí, profesor. Hay un texto que dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y entonces de pronto muchas veces nos pegamos de que justificamos, de que a esas obras son las que se refiere la fe, a las obras de misericordia, eh, indulgencia, no sé, a este tipo de obras. Y más no es la obra de creer en Dios, de aferrarnos al regalo que Dios nos ha dado. De pronto, no sé, es un versículo que se ha interpretado de otra forma. Gracias, querido hermano. Sí, Santiago nos habla de eso, ¿verdad? Es la fe, como en la práctica, ¿verdad? Ser más prácticos que teóricos. A veces sabemos cristianos muy prácticos que conocemos la Biblia, podemos recitarla de memoria, pero la práctica es otra cosa. Igual que los judíos, ¿verdad? Ellos con todos los de la ley, si se podría decir, recitaban de memoria la palabra de Dios, pero la práctica les fallaba. José David, cortito su Pastor, comentario. Adelante. sí, pastor, bendición, ¿verdad? La Biblia nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Es clara, ¿verdad? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia enseña que la salvación no se gana a través de obras, sino que es un don de Dios recibido por la fe en Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9 destaca, ¿verdad?, que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obra, para que nadie dice se gloríe. El concepto de salvación por obras es incorrecto, ya que la Biblia enfatiza que la salvación es un regalo divino que recibimos por fe, no por méritos propios, ¿verdad? Usted lo dijo en los textos, ¿verdad? La Biblia declara que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe. También, ¿verdad? Miramos en Romanos 3:20 que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En Romanos 3:20. La fe en Jesucristo es el único camino para recibir la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Según Hechos capítulo 4, versículo 12, la salvación es un acto de Dios, no una hazaña humana. Por lo tanto, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios inmerecido y es recibido por fe en Jesucristo, mi querido hermano. ¿Sabe, mi querido hermano, verdad? Muchas veces tenemos un mal concepto de algunas religiones, ¿verdad? Y de algunos hermanos que se reúnen. Dios no nos mandó a discutir con nadie ni a pelear, ¿verdad? Que yo soy salvo, que solo mi religión salva, que Jesús viene por mi iglesia, por este nombre iglesia. No. La Biblia nos habla claramente y dice, ¿verdad? Que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, ¿verdad? Otra de las cosas, mi querido hermano, un hermano decía ahí, ¿verdad? Que hay muchos que se reúnen y creen que se salvan por estar yendo todos los días a la iglesia. La Biblia nos enseña también perfectamente y claro con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, ¿verdad? La Biblia nos dice que no debemos dejarnos de congregar porque muchos lo tienen por costumbre. ¿Por qué nos debemos de congregar en un templo, hermano? Para crecer espiritualmente, para aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros Gracias, hermano. comemos, Vamos a ¿verdad? avanzar un poquito. Vamos a avanzar, José David. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces ya ustedes dijeron, ¿verdad? ¿Dónde viene somos salvos por medio de las obras? Esto es muy antiguo, ¿verdad? Comenzó allá en el huerto de Edén, ¿verdad? Dice, la falsa enseñanza de que la salvación depende de nuestras obras es tan antigua como el pecado mismo. Recuérdese usted en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, ¿verdad? Después que cayeron en pecado, que desobedecieron a Dios, inmediatamente ellos trataron de salvarse a sí mismos. ¿Qué hicieron? Primero, se escondieron, luego trataron de culpar a otro por el pecado, ¿verdad? Hasta el día de hoy,
Adán no reconoció lo que hizo, no pidió perdón a Dios. Él trató de esconderse, trató de arreglar las cosas, dijo, así lo vamos a arreglar. Pero parte de nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar que podemos salvarnos por nuestras obras. Como bien decían ustedes, en tiempos de Jesús los fariseos eran los principales defensores de la salvación por obras. Se acordará usted que nuestro Señor Jesucristo contó una parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Qué era el fariseo? ¿Qué pergaminos, qué lista le llevó a Dios? ¿Cómo era su oración? Él le dijo, mira lo que hago, Dios. Yo hice esto, yo hice aquello, yo diezmé, todo esto, ¿verdad? Y al fin, para completar, dijo, Señor, qué bueno que yo no soy como ese recaudador de impuestos, entre otras cosas, ¿verdad? El diablo también ha corrompido al cristianismo con la idea de que el hombre debe participar en su salvación, poner ese granito de arena, ¿verdad? Para que Dios esté contento. Dios ha hecho mucho por mí y yo voy a hacer esto, ¿verdad? Esta filosofía de que nada es gratis, yo tengo que hacer algo, yo tengo que pagar por algo, ¿verdad? Viene también en la iglesia, en la religión. La iglesia primitiva, dice, en la iglesia primitiva hubo falsos profetas conocidos como los judaizantes. Decían que la fe sola en Cristo no era suficiente para la salvación. Entonces había que hacer algo más, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que ya hablamos, ¿verdad? Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Entonces ahí estamos poniendo parte de mi acción. Acá volvemos al origen de los padres de las iglesias protestantes, ¿verdad? Fueron Juan Calvino y Ulrico Zwingli. Estos dos eran humanistas, estos dos eran enfocados más en la razón humana, en el conocimiento, y ellos decían que algunas cosas difíciles que la palabra de Dios no entendemos, hay que darle razonamiento lógico para que tenga sentido en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, iniciativa personal, acción humana, razonamiento lógico. Yo he puesto mi granito de arena en mi salvación. Entonces, como yo hice algo, pues me siento contento, ¿verdad? Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro, con obedecerle en nuestra vida. Entonces, aquí viene, como decía nuestra hermana Claudia, las reglas humanas, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que vestirte de esta forma, que tienes que dejar de hacer esto. Ahí estás mostrando a quién, al mundo, que eres un buen cristiano, pero estamos olvidándonos de Dios. El mundo que vea que somos los mejores cristianos, pero ¿cómo está nuestra alma? Está sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, ese dulce evangelio que no está amarrado, que no está sometido, que no está aprisionado, encadenado a las reglas hechas por los seres humanos, ¿verdad? Obediencia humana, esfuerzo, sacrificio, acción de mostrar al mundo que soy mejor que los demás y que puedo llegar a ser como Cristo mismo. Obviamente eso es imposible. Nuestra hermana Claudia nos decía, ¿verdad? Algunas denominaciones protestantes o evangélicas no pueden ni siquiera escuchar el nombre de la iglesia cristiana porque dicen que es la peor iglesia. Miran cómo están adorando a la Virgen María, a los santos, etc. Pero muchas de las denominaciones, ¿verdad?, tienen mucho que ver con las obras de justicia, con el cumplimiento de la ley, y al fin terminan siendo quizás más católicos que los católicos porque ponen mucho énfasis en las obras del ser humano, ¿verdad? Al fin dice, somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad porque la Biblia dice, sin santidad nadie se verá al Señor. Santidad personal, se engañan a sí mismos pensando que pueden alcanzar la santidad total en la tierra. Imposible.
Esto produce creyentes arrogantes que piensan que pueden alcanzar la santidad en el estilo de vida que llevan dentro y fuera de la iglesia, los mejores cristianos, o también el otro lado, tristeza, aflicción, porque no han podido alcanzar esos requerimientos humanos. Una cosa en experiencia personal por parientes cercanos, me han contado que se sienten frustrados y se sienten los peores cristianos de la tierra porque no han podido hablar en lenguas. Y lo que le dicen sus pastores es: algo estás haciendo mal, necesitas orar más, necesitas hacer ayuno, penitencias y todo eso, ¿verdad? Y este pobre creyente, que su corazón es sincero, pero no puede llegar a cumplir esos requisitos humanos, y produce como desconsuelo, produce tristeza, produce angustia, porque dice: pues Dios, algo estaré haciendo mal, que Dios no me quiere, que no me da ese poder. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Amados y amadas en el Señor, vamos a recordar esto. Cada vez que nos acostamos a dormir, haciendo un resumen de nuestro día, nos daremos cuenta que hemos ofendido a Dios, que no hemos sido fieles como Él exige que seamos, ¿verdad? Hemos sido infieles en pensamiento, en palabra, en acciones, pero el bendito consuelo es que nuestro Señor Jesucristo es fiel. Él siempre cumple sus promesas, y el amor de Dios, ese amor sí es perfecto, santo e incondicional. Este pasaje bíblico nos consuela mucho en momentos de dificultad, de angustia, que hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, con esta lectura. José David, si tuviera la bondad de ayudarme con este texto bíblico, apreciaría mucho, hermano. José David, ¿puede ver la pantalla, hermano? Sí, sí, hermano, bendiciones, bendiciones, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos, lo leemos, ¿verdad, pastor? Por favor. Amén, amén, hermano. Honrando al Padre, al Hijo, su Santo y bendito Espíritu, dice así, como está escrito: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Bendiciones. Gracias, querido José David. Muy bien, excelente. Entonces aquí está diciéndonos, ¿verdad? El apóstol Juan nos dice estas hermosas palabras, ¿verdad? Él dice: les escribo estas cosas para que no peque. Enseguida se acuerda que está hablando de nosotros, miserables pecadores, ¿verdad? Pero dice: sí, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y acá hay otro pasaje bíblico que nos muestra claramente que hay un solo Dios. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, solamente Cristo, porque Él vino desde el cielo, nació de la Virgen María, ¿verdad? Vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Muy bien. Excelente. Entonces, la doctrina de la justificación, aquí tenemos las dos, ¿verdad? Que hablamos un poquitico sobre esto al principio. Objetiva: Jesús ha pagado por los pecados de todo el mundo entero. El mundo entero es el objeto de su perdón, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que entregó, ¿verdad? Que se me fue el pasaje bíblico. Bueno, alguien que me ayude. Se me borró la mente por un segundo el pasaje de Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, tan maravilloso por todo el mundo. Aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está. Y la otra parte, ¿verdad? Es personal, es para usted, es para mí. Dice: una persona individual
el sujeto recibe el perdón que Jesús obtuvo cuando el Espíritu Santo llama a una persona a la fe. Entonces ahí están las dos. La primera, la objetiva, el objeto de la muerte de Cristo, del pago de los pecados es el mundo entero. En la subjetiva es personal, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió por usted, lavó con su preciosa sangre, pagó el precio justo de su redención. La Biblia dice, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz, como de un cordero perfecto y santo. Resumen sobre la justificación. La Iglesia Católica Romana dice que somos justificados por una combinación de nuestra fe y obras, ¿verdad? En la práctica, pasa más las obras, ¿verdad? Las obras, demuestra cómo son los creyentes, ¿verdad? Si hacen más obras, tienen más beneficios de Dios. Iglesia Luterana Cristo, somos justificados solo por la fe, aparte de las obras, y recordamos Efesios 2, 8 hasta el 10, ¿verdad? Porque dice que somos creados por Dios para buenas obras. Aún lo que hacemos, ¿verdad? Dios nos ha preparado, nos ha capacitado para que hagamos esas buenas obras. El creyente, usted y yo no andamos en cacería de hacer buenas obras para que el Señor nos dé un premio. Todo lo contrario, muchas de nuestras obras son invisibles, ¿verdad? Dentro de nosotros hay fuego que arde por servir al Señor en gratitud, que hacemos muchas de las veces sin darnos cuenta. Tanto así que puede ser un saludo, un buenos días, un apretón de manos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Cosas sencillas que a veces la gente ni siquiera se da cuenta, pero eso es servir al Señor, mostrar de una forma genuina lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Iglesias protestantes dice, somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras, ¿verdad? Como decíamos antes, mucha crítica, mucha hablar mal de la Iglesia católica, pero al fin, si hacemos las conclusiones y si sintetizamos la enseñanza de las dos iglesias protestantes, evangélicas y la Iglesia católica, llevaremos a la conclusión que también su enfoque es muchísimo en las obras, ¿verdad? En las obras de dejar de hacer esto, ayunar, tantas otras cosas que al fin vestirnos de una forma que, pues, diferente. Todas esas son leyes, son reglas, ¿verdad? La Iglesia Luterana somos justificados solamente por la fe, aparte de las obras. Muy bien, entonces ya hemos terminado la clase. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna preguntita, alguna duda, algún comentario final sobre esta clase número 3? Y si no, cerramos con una oración, esperando volver a vernos el día miércoles. Señor Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Bendito Dios, qué privilegio que nuestros labios confiesen y nuestro corazón y vida recuerde, Señor, que somos justificados por tu gracia. Es una obra 100% tuya. Señor, tú miraste nuestra imposibilidad, nuestra imperfección. Señor, literalmente estábamos muertos en delitos y pecados. Tú, a través del Espíritu Santo, besaste a ese muerto y le diste aliento de vida. Sembraste la semilla de la fe y la cuidaste, lo protegiste para que hoy dé frutos. Te damos gracias, Padre amado, por el regalo de la salvación, por el regalo del perdón de pecados, por el regalo de la fe, por el regalo de la conversión, Padre Celestial, que hoy somos tus hijos, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nunca se nos olvide
que somos salvos por la gracia de Dios. Que nadie, Señor, ponga precio, que nadie nos quiera cobrar, que nadie nos obligue a hacer cosas para ganar la salvación, para ganar la justificación, porque tú ya ganaste en la cruz del Calvario al entregar tu vida. Bendito Dios, manténnos firmes en la fe, enfocados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el perfeccionador, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Con esto pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una bendecida noche. Un abrazo grande a todos. Gracias por su